Dios mío, espero que eso sea un avión. ¿Por qué? ¿Qué es? No estoy listo para esto. En 1994, oficiales de policía en Michigan y en Ohio van en medio de la noche tras el rastro de una extraña nave. No puede haber sido un avión. 6 años después, otro extraño incidente hace que 5 departamentos de policía se involucren en una persecución a alta velocidad. Los impresionantes sucesos son captados por las cintas del 911. Parece una luz roja intermitente. Aparece nueva evidencia. ¡Oh, Dios mío! Esto es fantástico porque es evidencia gráfica real. Cuando los reportes de haber visto un ovni pasan de ser algo curioso a algo crítico. Estábamos preocupados por su seguridad. Las autoridades locales se ven obligadas a reaccionar. Esta cosa de alguna manera nos amenaza. Puedo utilizar la palabra miedo, no sabía qué era. ¡Oh, Dios mío! Este es el caso número 66104. OVNI, emergencia. No sé qué estaba mirando en ese momento. Mi mecanismo de defensa fue buscar mi pistola. 14 de diciembre de 1994. Una noche extrañamente cálida en el condado de Trumbull, Ohio. Alrededor de la medianoche, mientras la ciudad duerme, un sargento de la policía de Liberty atiende una llamada de una operadora local del 911 que recibe informes de unas luces enormes suspendidas en el cielo. Estas son las grabaciones reales que la policía hizo esa noche. Tengo otro informe de otras llamadas que reportan que se trata de un objeto suspendido, de color azul verdoso, no hace ruido, que estaba en la zona. Esto acaba de suceder. Esa noche, múltiples departamentos de policía de los distritos de Liberty, Brookfield y Howland reportan estar persiguiendo un objeto volador no identificado. El oficial del distrito de Liberty dice que no está preparado para lo que está a punto de presenciar. Espere un momento. ¿Qué? Dios mío, espero que eso sea un avión. Por favor, que sea un avión, por favor. No estoy preparado para esto. Hasta el día de hoy, ninguno de los oficiales que lo presenciaron ha podido identificarlo. Esta es una respuesta de socorro a un caso del 911 de avistamiento múltiple por parte de agentes confiables de la policía. Este caso en realidad está comenzando, se está desarrollando. Tenemos la grabación de numerosas llamadas al 911. Entramos a un terreno desconocido, recibimos información nueva que nadie sabe, y esto significa que estamos en un punto crítico. El doctor Ted Duckworth y Pat Oscar van en búsqueda de los policías testigos, y Bill Burns buscará entre las grabaciones del 911 con el investigador local de MUFON. Vamos a conversar con Aaron Clark, el investigador del proyecto de OVNI de Cleveland, para el caso del condado de Trumbull, Ohio. Bueno, era más o menos alrededor de medianoche y ellos estaban recibiendo una gran cantidad de llamadas de residentes asustados. Había un objeto suspendido justo por encima del borde de los árboles que brillaba intensamente. Enviaron a varios patrulleros para que fueran a echarle un vistazo. El primero que lo vio bien fue el sargento Melaro. Veo algunas luces. Es un objeto grande, cualquiera que este sea. Es como una luz roja intermitente. Habían reportado que era azul y verde. Lo que yo vi era rojo, era una luz intermitente y muy grande. La operadora estaba recibiendo información de los oficiales de policía, pero luego llamó también a la base aérea y a la Administración Federal de la Aviación. Acabamos de contactar a la Administración Federal de Aviación y no han divisado nada en el radar en un radio de aproximadamente 100 kilómetros. Sin embargo, estamos continuamente recibiendo llamadas sobre esto. Es asombroso la discrepancia entre la operadora del 911, que de alguna manera no le da importancia, y los oficiales de policía, especialmente Toby Melaro, que dice no, esto es real, esto es absolutamente verdadero. Esta cosa, sea lo que sea, se iluminó, y me refiero literalmente a que se iluminó. Si te paras debajo de él, pareciera que estás a plena luz del día. No lo sé, si era un ovni está registrado. ¿Pero usted lo vio? Ella estaba tratando de encontrarle alguna explicación lógica y obviamente lo que él vio era algo que no podía describir. No había visto antes nada parecido. Los dos testigos clave que se escuchan en la cinta, el sargento Toby Melaro y la operadora Roy Ann Rudolph, están dispuestos a hablar. Ted y Pat esperan poder tener una idea más clara de lo que pasó esa noche.
Era una luz blanca enceguecedora. Era enorme. Por lo menos a mí me pareció que toda la calle estaba alumbrada. Él experimentó algo que con toda seguridad ninguno de los otros que había llamado había experimentado. Vamos a conversar con el sargento Toby Melaro. Cuando un oficial de policía está dispuesto a discutir un avistamiento de un ovni, la apuesta sube. Tenemos a Roy Ann, que era la operadora de esa noche. Vamos a recrear la secuencia de los acontecimientos de aquella noche, hace 14 años. Me gustaría saber, Toby, ¿cuáles fueron las primeras llamadas, los primeros reportes que recibieron? Luces en el cielo. No era raro ver luces en el cielo. El sargento Melaro está en la esquina de Trumbull y Belmont cuando recibe la llamada de la operadora. Se dirige al norte, aproximadamente a 5 kilómetros de Sampson Drive, donde se reportan los avistamientos. De alguna manera yo estaba escéptico y decía, esto es un avión, esto es... Ya sabes, no voy a encontrar nada, voy a ver un avión en la distancia. Manejo hasta aquí y mi auto se apaga. Estoy completamente fuera de servicio. Ahí más adelante de esos árboles me salgo del auto porque una luz está sobre él y digo, ¿pero qué sucede? El sargento Melaro cree que el objeto que vio es gigantesco. Calcula que puede tener casi 90 metros de ancho. Pero, ¿qué podría ser capaz de inmovilizar a una patrulla policial en perfecto estado? El sargento Melaro ve un objeto que flota cerca de 20 metros por encima de su auto. Esto es lo interesante porque ese objeto le ocultaría por completo el cielo al levantar la vista. Me salgo del auto. Era como si estuviera a plena luz del día. Era verdaderamente intenso. Ningún sonido, nada. Es difícil describir el objeto en este momento porque era enceguecedor. Puedo decir que era como redondo, pero había algo rojo, con algunas luces alrededor. Luces rojas. O sea que ves una luz muy brillante. Sí. Todo está en silencio. Sí. Y tiene una forma extraña, una forma cilíndrica. ¿Qué te pasó por la mente en ese momento? Nunca había visto nada igual. El auto de Melaro está fuera de servicio y su radio tampoco funciona. No puede llamar a la operadora y pedir refuerzos. El oficial está completamente solo. Por supuesto que mi entrenamiento hace que yo asuma una posición defensiva. Tenía la pistola en la mano y me digo, Dios mío, bueno, voy a dispararle a este objeto. ¿Asumir una posición defensiva significa que esta cosa de alguna manera te amenazaba? Puedo utilizar la palabra miedo, no sabía lo que era. Finalmente, después de varios minutos, la operadora reestablece el contacto radial con el oficial. El sargento Melaro lo recuerda de una manera distinta. Fueron solo unos pocos segundos, pero ellos me dijeron que cuando eso sucedió había estado fuera del aire durante al menos 4 minutos. Le dije, Toby, ¿qué estás viendo? Y me respondió que había visto una luz, que el auto no estaba funcionando y que la radio tampoco funcionaba. Entonces me preocupé porque había muchos oficiales en las áreas periféricas que estaban viendo la misma luz. Y las llamadas seguían llegando. Melaro le dice a Roy Ann Rudolph que el gigantesco objeto se movió por encima de los árboles en dirección al sur. En ese momento, Melaro dice que su patrulla, inmóvil hasta entonces, se encendió de nuevo sin que él hubiera tocado la llave del encendido. De repente el motor funciona por su cuenta. Se apagó. Trataste de encenderlo de nuevo. Traté de encenderlo, pero no pude. La radio está muerta y después de que el objeto se alejó, se encendió sola. Se encendió de nuevo. No he oído nada similar. Nunca había vivido nada parecido, así que somos dos. ¿Fue este objeto el que apagó la patrulla de Toby Melaro? ¿Y existe alguna tecnología capaz de hacer esto? No lo sé, tal vez tengamos aviones capaces de apagar un vehículo y hacerle cosas mecánicas de las que yo no tengo información. Pero eso fue lo que este objeto hizo. ¿Crees que apagar tu vehículo fue una acción intencional del objeto? ¿O crees más bien que fue solo un efecto por haber estado dentro de su radio? Creo que más bien fue que yo entré en un área que estaba de alguna manera afectada por lo que sea que estaba sobre el auto. Y cuando la luz se alejó fue cuando mi auto se encendió otra vez. Nuevamente con el motor encendido, Melaro vuelve a su patrulla y se reincorpora a la persecución con los demás oficiales.
Tomé la radio y le dije a Roy Ann lo que estaba viendo y ella me respondió, sí, nos están llegando muchos informes sobre esta luz. Gran cantidad de personas llamando debido a esta luz. Al mismo tiempo que estoy tras ella, le pido a Roy Ann que llame al aeropuerto para ver si aparece algo en el radar. Llamé y me dijeron que me juraban que no había nada en un radio de 25 kilómetros de Jonestown, que estaban viendo el radar en ese mismo momento. Bueno, esta cosa no estaba a más de 15 metros del suelo, no hacía ningún ruido. Después de que la Administración Federal de Aviación en el aeropuerto de Youngstown niega haber visto algo en el radar, Rudolph llama a la base de la Reserva de la Fuerza Aérea. Le dicen que no tienen aviones en el área y que no ven nada. Llamé a la torre 2 veces. Cuando me dijeron que no había nada en el aire, fue cuando comencé a sentir una pequeña alarma. Porque mucha gente estaba viendo esto. Mucha gente lo estaba experimentando. Había algo allí. Y muchísima gente que yo tenía como personas confiables estaban observando algo. ¿Qué piensas que era realmente? No lo sé, sea lo que sea, es grande. El encuentro deja al oficial de policía tembloroso y estupefacto debido a la inmensa nave que la Administración Federal de Aviación afirma que no existe. Me detuve en un estacionamiento. Tenía que tranquilizarme un poco porque yo no sabía qué era lo que acababa de ver. Comencé a cuestionarme a mí mismo qué había sido eso. Pero un testigo adicional aparece en escena. Roy Ann Rudolph, preocupada por los oficiales en campo, decide que ella tiene que ver el objeto por sí misma. Ella no solo recibía llamadas de ciudadanos en estado de pánico y en constante comunicación con el sargento Melaro, sino que nos admitió algo que no le había dicho a nadie, que ella había salido de la estación para ver el objeto por sí misma. Acompañé a un oficial de una municipalidad local a ver lo que él había observado. Fue una experiencia realmente única. No podría contarles lo que estaba viendo. Me quedé sentada muy quieta y de pronto hizo un giro extraño. Y esa fue la última vez que lo vi. Roy Annie admitió haber visto la luz de 90 metros de ancho que flotaba suavemente en el cielo por encima del auto de Toby Melaro y que había detenido el motor del auto. Ella admitió ser una testigo. Aquí tenemos a quien para mí es un oficial de policía totalmente confiable. Y para mí es claro que algo le pasó esa noche. Puedes sentirlo. Eso tuvo un gran impacto en él. ¿Qué es lo que el sargento Melaro, Roy Ann Rudolph y numerosos oficiales de policía del condado de Trumbull vieron aquella noche? ¿Será esta un área de los ovnis? Otro caso ocurrido anteriormente en Ohio, uno de los casos desconocidos más importantes del proyecto del Libro Azul, apunta hacia una historia de encubrimiento, y un impresionante nuevo video proporciona lo que puede ser un vistazo del extraño objeto que el sargento Melaro y los otros oficiales están viendo. ¡Oh, Dios mío! Nada que yo conozca acelera tan rápido, y me pareció que lo hacía de una forma extraordinaria. El equipo está investigando un supuesto ovni visto en diciembre de 1994 en el condado de Trumbull, Ohio, que puede haber inutilizado el auto de un oficial de policía. Pero esta no es la primera vez que la policía de Ohio va tras unas extrañas luces. En 1966, varias unidades de policía del condado de Portage, Ohio, persiguieron un objeto volador no identificado por 135 kilómetros hasta Pensilvania, antes de que desapareciera en el cielo. En 1957, la policía de Levelin, Texas, recibió 15 llamadas diferentes, describiendo un objeto de forma ovalada que descompone los autos a medida que vuela sobre ellos. La investigación del condado de Trumbull ha revelado un testigo que afirma haber tenido un encuentro similar con un objeto volador en las carreteras de Ohio. El caso forma parte del proyecto Libro Azul, la investigación del gobierno estadounidense de incidentes con los ovnis. ¿Podría existir una pista para los actuales avistamientos del condado de Trumbull enterrada en el pasado de Ohio? Vamos a hablar con Tom O'Connor, un veterano de la Marina que tuvo uno de los encuentros cercanos más increíbles en la historia del estudio de los ovnis. Me dirigía hacia el oeste, a Chicago, cuando de repente vi un globo brillante en el cielo. Me salí a un lado de la carretera y me detuve. ¿Era más grande que un avión comercial? Diría que alrededor del tamaño de un 747.
Después de observar la nave por algunos momentos, O'Connor afirma que un haz de luz intensa iluminó hacia abajo, de una manera similar a la que reportó Toby Melaro 28 años después. Comencé a sentirme un poco asustado, ¿sabes? ¿Qué es esto? O'Connor se refugia debajo de su camión. Desde allí observa cómo el objeto se mueve sobre el maizal y se detiene directamente sobre su vehículo. A medida que se colocaba encima del remolque, este comenzó a temblar, se sacudía. Yo estaba muy asustado allí debajo, y entonces hizo... y desapareció. La descripción de Tom de la aceleración de la nave es idéntica a la que hizo Roy Ann Rudolph. Tanto Tom como Toby Melaro describen una nave con rayos de luces brillantes, y ambos afirman que lo que sea que pasó por encima de sus cabezas dañó sus vehículos. ¿Los tres vieron el mismo objeto con 28 años de diferencia? 6 años después del avistamiento de Toby Melaro, sucedió de nuevo. El 5 de enero de 2000, la temprana calma del sur de Illinois es sacudida repentinamente. Justo antes de las 4 de la mañana, testigos informan de unas extrañas luces sobre Highland, Illinois. Aquí está la conversación entre la operadora del 911 y la policía. Una mujer dice que recibió una llamada del departamento de policía de Highland. Dice que había un objeto volador en el área de Lebanon. Era algo sobre una casa de 2 pisos. Barton, ¿podría ir a revisar el área? Solo una pregunta rápida. Si por casualidad lo encuentro, ¿qué se supone que haga con él? Si lo veo, no voy a decir ni una palabra. El departamento de policía de Highland no es el único que ha visto esto. 4 estaciones más de policía reportan un objeto: Lebanon, Shiloh, Dupo y finalmente Millstad. Por favor, confirme que hay una luz blanca muy brillante al este de la ciudad y que continuamente cambia de colores. Sin embargo, no parece una aeronave. La investigación saca a la luz un nuevo testigo que filmó el evento de enero de 2000 en Millstad. Tenemos 5 oficiales de policía, 5 ciudades diferentes, 5 departamentos de policía distintos. Todos concuerdan con que vieron algo que no pudieron identificar. También sabemos ahora que tenemos a Nancy, otra civil involucrada en el caso. Nos hemos dado cuenta de que este caso abarca el transcurso de una noche entera, después del atardecer hasta el amanecer. Para mí, parece uno de los casos más creíbles y mejor documentados que he visto. Cuando tu análisis del video nos muestre qué es lo que está o no, sabremos mucho más de lo que sabemos ahora y creo que a medida que la investigación avance, tendremos algunas sorpresas. Para localizar este video que nunca antes ha sido visto, Bill se encuentra con el investigador Dave Marlor de MUFON, la red de estudios de ovnis que analizó el caso de Millstad durante años. Después de 8 años, aquí estamos viendo el posible material de video del objeto del 5 de enero de 2000. Ustedes han reescrito la cronología de este caso desde el principio. También reivindica a todos los oficiales de policía que hablaron como testigos presenciales de que sí había un objeto allí. La secuencia original comenzó un poco antes de las 4 de la mañana del 5 de enero de 2000. Pero el nuevo video fue grabado más temprano, entre las 7 y las 8 de la noche del 4 de enero. Esto crea una ventana de casi 12 horas en las que el objeto fue observado y reportado. La nueva testigo, Nancy Carpenter, nunca ha hablado públicamente sobre su avistamiento ni ha mostrado su video. Es la primera evidencia gráfica de video que ha salido a la luz en este caso, y nosotros lo tenemos en forma exclusiva. Les juro que aquí hay un ovni, allá afuera. Mike, mira a este despegar. ¡Santo Dios! ¿Qué es esto? No entiendo. En aquel momento, ¿tuvo usted alguna idea de cuán lejos estaban de usted? Quizás a 120 metros. ¿Estas luces cambiaban su formación? Sí, permanentemente. Si este se para encima de nuestra casa, llama al 911 cuando oigas que me secuestraron. Se está poniendo más brillante hacia nosotros. Sí. Todos iban en direcciones distintas. ¿A qué te refieres? Las luces... Se ponían todas juntas y luego se dispersaban. Entonces una subía y otra hacía un zigzag y se iba en otra dirección. Estaban por todas partes. Dios mío, Dios mío. Amigo, va derecho hacia tu casa.
Ciertamente no se comporta como lo haría una nave militar. ¿Tenemos algo que tenga múltiples orbes volando a su alrededor? Absolutamente indescriptible. Me gustaría decirte que sí, pero no lo sé. A menos que sea algo como una nave múltiple que desde la distancia parece extraña, pero tenemos que mirar el video más de cerca. Tengo que decir que comparado con otras evidencias gráficas que he visto en estos casos, es bastante bueno. Dura 20 minutos, era una noche clara y fría en enero. Es decir, que ópticamente es muy bueno. Muchos de los videos que vemos no fueron grabados con buen pulso. Creo que vamos a poder encontrar algo verdaderamente útil en él. Ted llevará el video para hacerle más análisis, mientras que Pat y Bill le han seguido la pista a uno de los 5 oficiales de policía que persiguieron el objeto aquella mañana. CENTCOM 6004. Adelante. Yo también estoy viendo el objeto. ¿Habla en serio? Es enorme. Tener un caso con múltiples testigos, con individuos tan confiables y contar con las grabaciones de la policía que documentan el momento del avistamiento es algo increíble desde el punto de vista de un investigador. Como resultado, fuimos capaces de establecer un patrón de vuelo. El patrón de vuelo que comienza en Highland y Lebanon lleva la investigación hasta el oficial de policía de O'Fallon, Mark Lopino. Lopino está en su patrulla a las 4:30 de la mañana cuando ve algo sobre la autopista 50. Yo conducía mi patrulla rumbo al este en la autopista 50 y vi lo que parecían unos helicópteros volando en una especie de formación. Parecía que había reflectores frente a los helicópteros. Estas luces eran enormes. No podría decirle su tamaño. Estaba probablemente a 35 o 40 metros del suelo y era gigantesco. Numerosos oficiales ven el objeto y reportan lo que ven a la operadora. 6004. ¿A usted qué le parece que es? Tiene forma de V. 104. Eso fue lo que Shiloh dijo. ¿De verdad viste que la nave tenía una forma triangular? ¿Viste algún cuerpo o fue lo que te pareció a ti debido a la formación de las luces? Pude ver su forma triangular. En medio de las luces podías ver el borde. Parecía que tratara de camuflarse en el cielo a medida que se movía. Dio un giro de 90 grados, iba muy despacio. Se alejaron flotando por encima de los árboles. Por eso me detuve en esa fila de árboles. Bajé mi ventanilla para ver si oía algún ruido de motor. Retrocedí hacia atrás de esos árboles a ver si podía verlo de nuevo, pues se había desplazado desde esa fila de árboles hasta colocarse sobre la ciudad de Shiloh, 4 kilómetros al sur de aquí. ¿Qué es lo que los oficiales de policía y los ciudadanos están viendo? Ted se sienta a realizar su análisis final del video de Milstad y un dibujante digital de retratos intentará recrear visualmente lo que han visto numerosos testigos en el cielo de Illinois. Yo creo que era de otro planeta. Lo que vimos esa noche fue algo inexplicable. Vimos objetos en el cielo que con seguridad no eran de nuestro planeta. La documentación de las grabaciones del 911 y los testimonios de los oficiales de policía en Ohio e Illinois han suministrado al equipo evidencia sólida de un extraño avistamiento. Ted se dedica al inédito video de Nancy Carpenter, el cual podría proporcionar un primer vistazo de lo que estos testigos vieron. Ted se reúne con el analista de imágenes y profesor de la Universidad de Northeastern, Terence Mason. Desafortunadamente la calidad del material era de tan bajo nivel que desde el punto de vista de un procesador de imágenes no fue posible distinguir muchos detalles. Pero uno de los elementos del video parecía desafiar cualquier explicación racional. Había una sección muy interesante. Lo que hice fue estabilizar y aislar ese sector del video alrededor del objeto central. Sin lugar a dudas, se observa el movimiento de una fuente de luz secundaria que comienza en la esquina superior derecha y hace un movimiento de balanceo. Al estabilizar el material del video, se elimina ese movimiento propio de la mano cuando filma. Se bloquea en ese punto central y de esa manera podemos claramente ver y definir esa trayectoria, esa luz secundaria haciendo un arco geométrico casi perfecto.
Me pregunto si podría ser un fantasma o un reflejo interno de los lentes de la cámara. Pero una mirada más acuciosa rechaza esta teoría. Un análisis más profundo revela algo que ata la luz central con el objeto que vuela en círculos. Lo que es curioso es que si se amplía lo suficiente, se ve que la luz está apuntando a la fuente de luz secundaria a medida que se mueve a su alrededor, lo cual es muy interesante. ¿La luz principal en el centro señala y sigue a la otra? No tenemos detalles, es solo desde un ángulo y está extremadamente oscuro, por lo que es muy difícil confirmar nada. Ted todavía tiene interrogantes sobre la identidad de la nave, por lo que Bill y Pat van al punto de partida del campo de golf miniatura de Melbourne Knoll. Nos reuniremos con Melbourne Knoll, quien fue el primer testigo de este ovni, que nosotros vimos a las 4 de la mañana sobre Highland, Illinois. Melbourne, ¿puedes indicarnos en qué lugar del cielo estaba la luz cuando la viste? Arriba, en la esquina noreste, una luz realmente grande salía del cielo. Era muy brillante. Después se alineó aquí frente a mí y pareció detenerse. Ahí fue cuando me asusté. No sabía qué hacer. Correr, meterme en mi camión e irme. Fue entonces cuando se alejó muy despacio. Alarmado, Melvin se dirigió al departamento de policía de Highland para reportar el objeto. La operadora del 911 me atendió. Le dije lo que había visto. Ella me creyó y le pregunté si podría llamar al departamento de policía porque algo se dirigía hacia ellos. Melbourne no tenía idea de que acababa de activar una persecución de cerca de 3 horas, que se extendería desde Highland hasta Belleville. 50 kilómetros al sur de Highland y algunas horas después, el maestro de escuela, Steve Wonacott, divisa al amanecer un objeto inmóvil en el cielo. Vamos a hablar con Steve Wonacott, quien la mañana del 5 de enero de 2000, mientras manejaba por esta vía, vio unas luces extrañas. Entre 6:15 y las 7 de la mañana aproximadamente. Al principio pensé que era algún avión que iba a aterrizar en el aeropuerto de la ciudad, pero mientras más lo miraba, más me parecía que no era una nave normal. ¿Qué fue lo que le llamó la atención de este objeto? A medida que lo miraba, el sol salía, el cielo se aclaraba y parecía como si estuviera allí parado en el cielo. Era posible que Steve y Melbourne estuvieran viendo el mismo objeto, por lo que Ted llamó al dibujante John Bobaresco para entrevistarlos y ver si sus respectivas descripciones tenían algún vínculo común. Melbourne, eres uno de los testigos claves en este caso, así que me pareció que lo mejor que podíamos hacer, dadas las circunstancias, es que nos dieras una descripción para crear un modelo que represente con precisión lo que viste esa noche. ¿Qué forma tenía la nave en general? Desde donde yo estaba, parecía como el costado de una casa. ¿Algún detalle que puedas recordar? No, al interior tenía 6 ventanas y todas... 6 ventanas. Todas encendidas. Bien. Después que se alejó pude ver la parte de atrás. Tenía barras atravesadas. ¿Lograste ver un poco de la nave y no solo las luces? Solo una vista lateral. Parecía una casa flotante. La descripción de Wonacott de la nave también debe ser documentada. Ted sabe que sus historias puede que varíen un poco. Pero así como se usa un retratista para identificar a un sospechoso, esta es su mejor herramienta para identificar objetivamente lo que fue visto en el cielo. Tenía la forma de una punta de flecha. Bien, bien. Más de punta de flecha, porque era curva en la parte de atrás. En la parte de atrás, ¿estaban las luces más o menos aquí? Me pareció que estaban distribuidas a la misma distancia en la parte de atrás. Bien, bien. A medida que las veía, el sol salía por detrás de mí y cada vez era más claro y se trataba de un tipo de acabado metálico mate, no brillante. Mientras más lo miraba, más diferente me parecía de cualquier otra cosa que yo hubiera visto. No creo que tengamos nada capaz de hacer algo parecido a lo que ellos estaban haciendo. Yo no le di mucha importancia y me dije, bueno, en realidad no estoy viendo lo que vi. Hay una explicación lógica para esto. Pensé que era de otro planeta. Estos testigos vieron algo terrestre o extraterrestre. Young crea 2 animaciones computarizadas de la nave con base en las entrevistas.
La única forma de saber si los bocetos son correctos es enseñarles la versión final a los testigos oculares para su verificación. Esta es la imagen final. Oh, vaya. Eso fue lo que yo vi, así es. ¿Qué piensas tú? Eso fue lo que yo vi. ¿Y no has visto algo parecido antes o después de eso? No. Cuando Steve y Melbourne confirman cada uno por separado la imagen de lo que vieron, aparecen claras discrepancias. Basándome en la conversación con Steve Wanacott, lo que resultó fue una imagen de tercera dimensión de lo que yo creo que él vio. Melbourne vio algo diferente. Hay algunas discrepancias, pero eso puede deberse a las condiciones del avistamiento, la hora de la noche y la distancia. Los dos objetos comparten algunas características importantes, como las ventanas brillantes encendidas y las luces en la parte de debajo de la nave. Tiendo a pensar que tal vez era de la forma que Steve vio, más que como lo vio Melbourne, solo porque de noche es muy fácil confundir formas geométricas. Hay una cantidad suficiente de coincidencias entre los objetos descritos, lo que me lleva a creer que Steve y Melbourne pueden haber visto el mismo objeto. Con el informe de varios oficiales de policía, las imágenes digitales a partir de los testimonios de los testigos oculares y el descubrimiento del nuevo video, el equipo está más cerca que nunca de la verdad detrás de estos misterios. Pero un caso final puede que se convierta en el primero que comenzó esta ola de avistamientos de la policía. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? De repente saltó de una forma muy extraña y tenía unos movimientos erráticos que en realidad yo no podía explicar. Los avistamientos en el condado de Trumbull, Ohio y Southern Illinois han llevado la investigación hasta Holland, Michigan, y al caso que tal vez haya desencadenado estos recientes avistamientos de la policía. El caso Holland ocurre 9 meses antes que el del condado de Trumbull. ¿Fue aquí donde todo empezó? Bien, ¿qué ocurre, señor? Hay por lo menos 4 luces centellantes intermitentes y no hay forma, es decir, un avión no es tan ancho. 8 de marzo, 1994, Holland, Michigan, 9:30 p.m. Los residentes se reúnen al aire libre para ver la aurora boreal. A medida que el conocido fenómeno aparece en los cielos del norte, una serie de luces diferentes en el sur captan su atención. Un oficial de policía de Holland ve también las extrañas luces, pero no puede identificar qué son. Le pide al operador que contacte al Servicio Meteorológico Nacional para ver si tienen esos objetos en el radar. No puedo explicar lo rápido que iban. Era como si estuvieran un minuto aquí y en el siguiente allá. Y en el lapso de 2 o 3 minutos desapareció. Si algún día sabremos o no de qué se trataba, no lo sé. Estamos en la casa de Cindy Pravda. Ella es uno de los testigos oculares que vio las luces en el 94 y estamos aquí para oír su versión de primera mano. Aquí estaba yo cuando vi los ovnis. Estaba hablando por teléfono con una amiga y estaban sobre la copa de los árboles. Había 4. Eran unas luces enormes. Caí en cuenta de que había un ovni en mi patio. ¿Estamos hablando de puntos de luz? Una bola de luz. ¿Vio algún tipo de nave que conectara a esas luces? No, y nunca pensé que se tratara de una sola nave espacial. Siempre pensé que eran 4 ovnis diferentes. Simultáneamente, un reportero de un diario observa un objeto enorme en el cielo. Pero a diferencia de Cindy Pravda, quien ve 4 esferas de luces, Lee Lambert distingue la silueta de una nave. Salí por la puerta trasera y escuché un zumbido apenas perceptible y miré al cielo y allí estaba esta inmensa nave con un arco de luces. Tenía unas hileras de luces a todo lo largo de la parte de abajo, alternando luces blancas y verdes. ¿Qué tan grande era? Tal vez más grande que un campo de fútbol, por lo menos el tamaño de un campo de fútbol.
Muchas personas ven el mismo objeto. Su gran tamaño es consistente con las historias del condado de Trumbull y del sur de Illinois. Si se trata de la misma nave, la única persona que lo puede saber es el Dr. Michael Swartz, un respetado investigador de ovnis que estudió el evento en 1994. Lo que espero hacer con el Dr. Swartz es que nos ayude a establecer en cuanto a ubicación geográfica y hora las correlaciones entre los diferentes datos. Quiero ver en las huellas del radar las mismas horas y lugares que estaban recibiendo llamadas al 911. Este es el Servicio Nacional de Meteorología de Muskegon. Llamaba para asegurarme de que la persona que llamó era realmente un alguacil de un condado y no una broma de mal gusto. Fue uno de nuestros operadores. ¿Qué es lo que está pasando? Recibimos un reporte de 3 o 4 luces volando a alta velocidad arriba y abajo por todo el cielo. Muy bien, tenemos las llamadas al 911, los avistamientos de las personas, y ahora tenemos estos rastros del radar. Y usted es la única persona que ha tenido una entrevista formal con el operador del radar. Nos invitaron al sitio exacto en donde el joven hizo las observaciones. Él demostró que así se ve en el radar, la señal de este tipo de naves, y luego él dijo algo que fue muy interesante. Dijo, los puntos luminosos en el radar que vimos aquella noche eran por lo menos tan brillantes como los que tienen los aviones comerciales, pero 4 veces más grandes. Cuando el operador del radar ve esta cosa por primera vez, está a 5.500 metros aproximadamente, pero no está muy alto, y en el lapso de 15 segundos se mueve a una distancia que para poder hacerlo tiene que haber estado volando a 1.600 kilómetros por hora. Ninguna de nuestras aeronaves, ni de ahora ni de hace 14 años... No tendría que saltar tan alto. Puede volar verticalmente a 1.600 kilómetros por hora, sostenidamente así. Eso es correcto. Y luego lo que ve a continuación es aún más extraño. Esta cosa pasa de ser un objeto a ser 3. Eso es realmente muy misterioso. A medida que escuchamos las grabaciones del 911, es cuando comienza lo emocionante, cuando él está viendo en tiempo real lo que ven los testigos. Lo estoy viendo ahora, aproximadamente a 3.600 metros. Ahora estoy recibiendo múltiples señales. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Yo creo que es una evidencia extraordinaria. Creo que si ustedes pueden lograr una buena correlación entre el testimonio de los testigos a medida que se reciben en el 911 con los asombrados operadores de radar diciendo esto es lo que está pasando en este momento, ustedes van a añadir a este caso lo que le ha estado faltando. Hay una conexión. Cindy Pravda afirma haber observado diferentes esferas de luces. Sin que ella supiera, estos objetos también estaban siendo rastreados por radar. Y ahora, 14 años más tarde, el operador del radar de Michigan, que vio estos objetos en su campo, puede confirmar finalmente si estos avistamientos están más allá de una explicación convencional. La investigación de las respuestas de emergencia a los supuestos eventos de ovnis a través de los estados del centro llegó hasta Holland, Michigan, 50 kilómetros al suroeste de Grand Rapids. El 8 de marzo de 1994, los asustados ciudadanos comenzaron a reportar extrañas luces al 911. La policía de Holland persiguió y localizó el objeto y pidió confirmación del radar local. Bill rastreó a ese operador de radar que estaba en las grabaciones del 911. Aquella noche estaba trabajando en la torre de radar del Servicio Nacional de Meteorología en Muskegon. El operador de radar aparece en cámara por primera vez para ayudar en la revisión del caso. Su nombre es Jack Bouchon. Jack, cuéntanos lo que pasó esa noche. Primero que nada, era una noche muy clara y fría. El operador me dijo que el oficial estaba en Holland, persiguiendo las luces, y yo estaba apuntando mi radar de un lado a otro buscando algo. Y finalmente, a los 4.500 metros aproximadamente, encontré algo. Este objeto muy reflectante en South Haven. Se puede escuchar a Bouchon en las grabaciones del 911 conversando con el operador. Un oficial de la ciudad de Holland me acaba de enviar un mensaje. Pregunta si podemos identificar algo más. Parece que hay 3 o 4 de ellos. Aparecen por todas partes. Son señales muy grandes. Nunca he visto nada igual.
El asunto es que antes de que pudiera decir nada, ya había cambiado su posición. Dijiste que nunca habías visto nada que hiciera algo así. No, fue algo muy extraño. Jack sabe que las lecturas del radar no se guardarán. Mediante unos dibujos, registra lo que ve esa noche. Es la primera vez que se los enseña a alguien. El oficial dijo que en realidad había visto algo que parecía un solo objeto a una distancia muy grande de él. Se dividió y de repente estaba viendo 3 grupos de luces en el cielo, al mismo tiempo que yo estaba diciéndole al operador que estaba viendo múltiples señales. Ahora veo a 3 de ellos, separados por aproximadamente 50 kilómetros. Tienen señales muy fuertes, aparecen como un triángulo en pantalla, cada vez más puntiagudo. Es algo bastante sólido. Sorprendentemente, Jack Bushong observa en su pantalla de radar lo que el oficial de policía de Holland y otro testigo reportan al operador del 911. Subían y bajaban a gran velocidad. Nunca había visto algo que se moviera tan rápido. Ahora tengo múltiples señales. Este objeto se divide en 3. 3 o 4 luces volando a alta velocidad. Eran 4 ovnis diferentes. Lo que tuviste esa noche eran objetos haciendo cosas que en realidad los aviones no pueden hacer. Exactamente. Nunca vi que dieran curvas redondas como lo haría un avión. Ellas iban saltando de un lugar a otro y siempre en un ángulo recto. Bushong sigue el rastro de los objetos durante casi 2 horas, viendo cómo se movían a velocidades superiores a las de cualquier avión convencional. Iban desde 4.500 hasta 15.000 metros. No podía creer que los viera tan alto. El indicador del rango de altura mostraba múltiples objetos, demasiados para contarlos, varias docenas, como manchas sobre el lago Michigan, extendiéndose por lo menos por 50 kilómetros. Finalmente, Bushong no puede seguir persiguiendo los objetos y estos desaparecen. El supuesto ovni de Holland nunca tuvo una explicación por parte de las autoridades. Si la Administración Federal de Aviación en Chicago observó estos objetos, nunca los reconocieron. De hecho, de acuerdo a la FAA, no es posible verificarlo. Tal como Jack Bushong lo sabía cuando hizo sus dibujos, la FAA destruye sus archivos cada 6 meses. Yo sí vi algo y nunca antes había visto algo parecido. 14 años después del suceso, Bushong permanece firme. Lo que él monitoreó en el radar no fue un avión, ni tampoco pueden atribuirse las anomalías a las condiciones atmosféricas. Tenemos la información del radar corroborada por los testigos oculares en las llamadas del 911. Contamos con 2 fuentes de información completamente independientes que corroboran la versión. Es emocionante la entrevista del profesor Sword con Jack Bushong y nuestra entrevista con Jack Bushong calzan perfectamente. La historia no ha cambiado en 14 años. No importa lo que haya aparecido sobre Holland, Michigan, el 8 de marzo de 1994, sobre el condado de Trumbull el 14 de diciembre de 1994 y sobre múltiples ciudades en el sur de Illinois el 5 de enero de 2000. Oficiales de policía, el 911 y los operadores de radar se vieron involucrados en eventos inexplicables y los expusieron a la atención mundial. También surge la idea de que las naves tal vez hayan estado relacionadas de alguna forma. Veo algunas luces, es un objeto grande, sea lo que sea. Cuando se trata de un efecto sistémico que está ocurriendo en varios estados y agencias federales, es difícil de ignorar. Debido a que muchos de estos testigos son observadores entrenados, su credibilidad es aún mayor y eso hace que estos casos sean tan convincentes. Estoy impresionado con el tamaño de estas naves. Son inmensas, brillantes, flotan, están suspendidas en el aire, se desaparecen a una velocidad vertiginosa. ¿De dónde pueden venir estas naves y quién está detrás de todo esto? Ahora la evidencia en video y las imágenes digitales proporcionan los primeros vistazos de lo que estos testigos observaron. ¿Podrían ser simplemente vehículos militares avanzados que aún no han sido revelados? ¿O son naves extraterrestres atrayendo a ciudadanos comunes? ¡Oh, Dios mío! El equipo ha descubierto nuevos e importantes hechos y la investigación continúa.